Hola, continuamos con nuestras clases de principio de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. En este caso nos toca ver la segunda parte de la parte dogmática. Recordemos que estamos ingresando al texto constitucional de a poco, que estamos haciendo nuestras primeras armas, que estamos conociendo los primeros institutos e instrumentos y que en las próximas clases los iremos desarrollando mucho más. En las próximas clases en lo que tiene que ver con esta materia introductoria, pero seguramente a lo largo de la carrera verán con mayor profundidad estos elementos que acá le estamos presentando. Les recuerdo también que los materiales que voy a utilizar yo ahora, el PowerPoint con el cual me voy a guiar, los materiales de estudio, esta misma clase virtual, la encontrarán en el campus del CBC, en nuestro blog, el blog de la cátedra, que es cátedradistefano.cbc.com, cátedradistefano.cbc.com, y con esto vamos a concluir la unidad 5. Nos metemos entonces en los derechos políticos, que son el conjunto de condiciones que posibilitan el vínculo del ciudadano con la vida política de la sociedad. El ciudadano, tanto el argentino como el extranjero que obtiene la ciudadanía, tiene la obligación y el derecho, las dos cosas a la vez, de participar en la vida política de la Argentina. La Constitución que diseña la estructura político-institucional de nuestro país otorga a los ciudadanos una cantidad de derechos, de prerrogativas que debe justamente emplear para posibilitar su participación en la vida política. Tanto los ciudadanos nacionales como los extranjeros habilitados son los sujetos de este derecho, así como los partidos políticos, las entidades políticas que tienen un reconocimiento constitucional como herramientas importantísimas para el funcionamiento ni más ni menos que del sistema democrático. Por eso que la propia Constitución Nacional hace un reconocimiento explícito, concreto, fundamentalmente a partir de la reforma de 1994, en el rol de los partidos políticos, en la importancia de los partidos políticos. Dice el artículo 37 de la Constitución Nacional: esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que reglamentan su ejercicio. La soberanía popular, la voluntad del pueblo, el poder de la ciudadanía para elegir a sus representantes, el poder de la ciudadanía para gobernarse, por supuesto, a través de sus representantes y siguiendo los lineamientos jurídicos establecidos en la Constitución Nacional. Y por supuesto, según las leyes que reglamentan su ejercicio, porque como solemos decir a lo largo de de estas clases, la Constitución consagra una serie de derechos que no son derechos que muchos de ellos que tienen un ejercicio directo, sino que requieren de una reglamentación específica por parte del Parlamento Nacional. Siguiendo en el detalle de cuáles son estos derechos políticos consagrados en la Constitución Nacional, primero tenemos uno que tiene que ver con la triste tradición de golpes de Estado que tiene la Argentina. Recordemos que desde el 6 de septiembre de 1930, el golpe del presidente Hipólito Yrigoyen, hasta el 10 de diciembre de 1983, la asunción del presidente Alfonsín, que había sido electo el 30 de octubre de ese mismo año, tenemos un periodo de 53 años en la Argentina donde tuvimos una posición siempre cíclica entre golpes de Estado militares, casi todos, y gobiernos democráticos que no pudieron consolidar justamente una democracia plena en la Argentina. El artículo 36 es conocido como el derecho de resistencia a la interrupción del orden constitucional, el derecho de lucha contra la opresión, y es que le otorga a todos los ciudadanos el derecho de resistir contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo. Básicamente, a todos aquellos que interrumpieren la observancia de la Constitución Nacional. Frente a un golpe de Estado, todos los argentinos, donde hay un quiebre institucional, donde hay un cumplimiento de la Constitución Nacional, todos los ciudadanos tenemos derecho a la resistencia. Por resistirnos al golpe de Estado, por resistirnos al quiebre constitucional, no podemos ser sancionados, porque en todo caso lo que estaremos haciendo
es un acto de rebeldía ciudadana, de resistencia ciudadana, justamente para luchar en favor de la consecución del orden democrático. El segundo fundamental derecho político es el derecho al sufragio, el derecho al voto, el derecho a la expresión individual de la voluntad política de un ciudadano. Todos los ciudadanos tenemos el derecho de votar a nuestro presidente y vicepresidente, de votar a nuestros senadores y de votar a nuestros diputados nacionales. Aparte, eso en cuanto a la jerarquía nacional, por supuesto. Tenemos la obligación de votar. Y el artículo 37 de nuestra Constitución Nacional configura un modelo de votación, un modelo electoral. Dice, el sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. Universal. No hay voto calificado, no hay un voto familiar, un voto de castas, es universal. Todos aquellos ciudadanos que cumplan con la edad mínima establecida para votar, actualmente con los 16 años de edad, la edad establecida para votar, deben concurrir a votar. Segundo, es igual, una persona, un voto, no importa si es profesional uno y no profesional el otro, millonario uno y con debilidad económica otro. El voto es igual. Tercera condición, secreto. El voto tiene que tener la característica de la bueno, no me va a salir la palabra, ¿no? Que ser secreto, vamos a utilizar la palabra contundente. El voto es secreto, nadie puede objetar el voto de ninguna persona. Y para cuidar que nadie lo objete, si una persona quiere mantener en oculto su voto para no recibir sanciones, por ejemplo, en función de ese voto que hizo contrario a un interés político determinado, nadie puede violar la condición de secreto de ese voto. Y es obligatorio. En el sistema legal argentino, votar es obligatorio. Es una carga pública. Todos los ciudadanos tenemos la obligación de ir a votar. Y si no vamos a votar, somos pasibles de una sanción porque estamos incumpliendo con una carga pública. En muchos países del mundo, el sistema electoral no es obligatorio y eso debilita fuertemente a la democracia, porque la falta de participación hace que la voluntad popular se vea diezmada y la concentración de poder muchas veces se da en minorías ilustradas o en minorías que económicamente tienen la capacidad de financiar a la gente para ir a votar, ya que no es toda la gente necesaria para alcanzar un resultado electoral. Nuestro sistema electoral establecido en la Constitución Nacional es que el sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. Artículo 37 de la Constitución Nacional. También el artículo 37, producto de la reforma constitucional, establece la igualdad de sexos para acceder a cargos públicos. Y dice, la igualdad real. ¿Vieron cómo utiliza el calificativo? Acuérdense cuando hablábamos la clase pasada de la diferencia entre la igualdad formal y la igualdad real. Y decíamos que en los derechos liberales se hablaba de una igualdad formal. Acá estamos hablando de derechos reales, concretos, establecidos, proactivos. La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para acceder a los cargos públicos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral. La Constitución Nacional genera un mandato directo al Parlamento. Le dice, señores, queremos igualdad de cargos para hombres y mujeres y ustedes tienen que legislar en ese sentido. La Constitución le genera un mandato que hoy lo podemos ver, primero lo hemos visto en la ley de cupos, para favorecer con acciones positivas justamente la participación, el acceso de las mujeres a los cargos públicos, y hoy lo vemos con la ley de paridad. Debe haber paridad en los cargos legislativos entre hombres y mujeres. La legislación vino a regular el mandato constitucional. La Constitución genera un mandato normativo, pero no resuelve el problema, porque no establece el quantum, el modo, las condiciones. Se lo delega al Parlamento y le dice, señores, yo quiero una igualdad real y los mandato al Parlamento para que regule esto que estoy formulando desde el plano
constitucional. Así de gráfico quiero ser para que vean cómo funciona en armonía el rol constitucional y la misión del Congreso. Luego, los partidos políticos como instituciones fundamentales. El artículo 38 de la Constitución Nacional le otorga ese reconocimiento constitucional a los partidos políticos como herramientas de articulación de la voluntad popular. Y en ese reconocimiento también dice: los partidos políticos deben ser financiados por el Estado, se debe fomentar la capacitación política y se debe colaborar para que los partidos políticos tengan un desarrollo que les permita generar cuadros de representación, que les permita desarrollar sus candidaturas, promover sus candidaturas, dar a conocer sus plataformas. Si el sistema que establece la Constitución Nacional es el sistema democrático por el voto universal, secreto y obligatorio, tiene que fortalecer. Es razonable que la Constitución fortalezca el funcionamiento de los partidos políticos. Y eso es lo que establece el artículo 38 de la Constitución Nacional. Otro gran avance de la reforma constitucional de 1994 es la incorporación de formas de democracia semidirecta. Nosotros sabemos que en Argentina hay claridad con relación a que la forma de gobierno es indirecta. El artículo 22 de la Constitución, uno de los artículos más conocidos, dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. El pueblo no gobierna ni delibera, sino por medio de sus representantes. Es el ejercicio indirecto de la participación de la política. Los que deliberan son los representantes del pueblo, los parlamentarios, por ejemplo, diputados y senadores, y quien gobierna, quien ejerce la autoridad, es quien ha sido elegido para el pueblo para esa función, el presidente, en este caso el vicepresidente, con su doble rol. Ahora bien, la Constitución Nacional estableció algunas medidas excepcionales en la cual puede haber una transferencia directa del poder al cuerpo electoral. O sea, no va a ser quien tome la decisión el Parlamento o el presidente, sino que va a haber una decisión del Parlamento o del presidente de transferir la decisión al cuerpo electoral en su conjunto. La primera medida incorporada es la iniciativa popular. La iniciativa popular, ustedes saben que para sancionar una ley, esa ley tiene que tener una iniciativa, tiene que generarse un proyecto de ley que tenga estado parlamentario, un proyecto de ley que llegue a tratarse en el Parlamento. Y quienes tienen iniciativa parlamentaria, en principio son el Poder Ejecutivo de la Nación, el presidente a través de sus ministros, de sus funcionarios, o los diputados o senadores. En general, para todos los diputados o los senadores, pero hay algunos casos que es exclusivo de los senadores o exclusivo de los diputados. Por ejemplo, las leyes impositivas, la iniciativa siempre es por la Cámara de Diputados, y las leyes de coparticipación federal, la iniciativa siempre es por la Cámara de Senadores, para poner un ejemplo. Pero en general las leyes ordinarias, las leyes normales pueden tener iniciativa en cualquiera de las cámaras. Y siempre también la iniciativa del Poder Ejecutivo. En este caso, estamos hablando de la posibilidad de que los ciudadanos tengan iniciativa, que los ciudadanos puedan proponerle al Congreso la sanción de una ley, proponerle el texto de una ley y que ese texto de ley tenga que ser tratado en la Cámara de Diputados. La iniciativa parlamentaria es la iniciativa popular, siempre tiene ingreso por la Cámara de Diputados y hay una serie de requisitos que cumplir a través del aval, del registro de firmas de un número determinado de ciudadanos que comparten esa propuesta. Y si comparten esa propuesta, si llegan a tener la cantidad de firmas necesarias, va a ser obligatorio que el Parlamento le dé tratamiento a esa iniciativa. Que le dé tratamiento. Eso no quiere decir que luego sea aprobada ni con ese texto, ni sí o sí. O sea, puede no ser aprobada o puede ser aprobada, pero con modificaciones sustanciales que se den en el debate parlamentario. Eso es la iniciativa popular
que está consagrada en el artículo 39 de la Constitución Nacional. Pero avanzando un paso más adelante, tenemos la herramienta de la consulta popular. La Constitución llama consulta popular a algo que más tradicionalmente se ha conocido como referéndum o como plebiscito, o sea, la posibilidad de trasladar la decisión total en forma obligatoria o no al cuerpo electoral de la toma de una decisión. El artículo 40 de la Constitución Nacional establece dos procedimientos. Uno es la presentación de un proyecto de ley, que ese proyecto de ley tiene estado parlamentario y se traslada la decisión de aprobación o no al cuerpo electoral. O sea, se somete a votación si la ciudadanía está a favor o en contra de la aprobación de ese proyecto de ley. Vamos a decirlo en otras palabras, el cuerpo electoral, o sea, todos los electores, todos los ciudadanos, funcionan como si fueran el Parlamento. La decisión del cuerpo electoral es la que va a aprobar o no esa ley. La segunda posibilidad que tiene que ver con el plebiscito, con la consulta popular, cuando se le consulta al pueblo si está a favor o no de una cuestión determinada. Y acá ya no es un proyecto de ley, sino es por sí o por no. En la Argentina tuvimos un caso muy significativo que se dio en la década del 80 durante el gobierno del doctor Alfonsín, en la cual se consultó a la ciudadanía con un plebiscito no vinculante, pero sí que tuvo fuerza política absoluta, si estaba a favor o en contra de expresar la conformidad con el arreglo que proponía el gobierno entre Argentina y Chile por el diferendo limítrofe que se mantenía en el sur del país, básicamente en el canal de Beagle, en la traza que fue conocida como división de las islas Lennon, Picton y Nueva. Se llamó a un plebiscito, se dio un debate político por sí o por no. Los políticos de la época se posicionaron en un lado o en el otro. Básicamente el gobierno de Alfonsín fue por la afirmativa y un sector importante del peronismo, no todo, fue en contra, y fue muy contundente el resultado a favor del acuerdo. Luego el Congreso aprobó las normas correspondientes y con eso se cerró el último conflicto limítrofe que la Argentina tenía con Chile. Pero básicamente hubo una decisión del presidente del Parlamento de transferirle al cuerpo electoral la decisión, o por lo menos de saber cuál era la opinión real, concreta, la mejor encuesta de todas, preguntarle a la gente, al ciudadano, llamarlo a votar para que decida cuál era la posición que tenía, posición mayoritaria para cerrar un acuerdo tan trascendente. Con esto cerramos la parte de derechos políticos, y en esta unidad también incorporamos lo que tiene que ver con el ingreso del constitucionalismo social en la Constitución Nacional. El constitucionalismo social es un fenómeno ideológico, sociológico, político que se da en el mundo, que básicamente tiene que ver con la crisis del capitalismo y con los efectos de la Primera Guerra Mundial, y que después nos llevarían a la Segunda Guerra Mundial, al Holocausto, a la atrocidad absoluta, en donde la sociedad empieza a reconocer que con la igualdad sola no hacíamos nada, que la voluntad sin un Estado comprometido en ayudar a aquellos que tenían mayores necesidades, sin una herramienta de construcción igualadora, de redistribución de la riqueza, no íbamos a poder afrontar los desafíos que planteaba el capitalismo y las diferencias de clases que se iban agrandando, y que hacía falta un instrumento de intervención del Estado en la economía para generar condiciones de igualdad real y generar un proyecto de bienestar social rumbo a la justicia social. Esas posiciones ideológicas se fueron plasmando en distintas constituciones nacionales. Siempre se busca el origen en la Constitución de Weimar, alemana, de 1919, la Constitución de Querétaro,
de Querétaro, México, de 1921, y la Constitución austríaca que hizo uno de los padres del positivismo, Hans Kelsen, en Austria. Efectivamente, era el reconocimiento de las constituciones nacionales de que los estados debían combatir los efectos negativos de la explotación de los trabajadores, que tenían que generar instancias de seguridad social para paliar los efectos de la vejez, para generar instrumentos de salud pública, para generar, en definitiva, una protección integral a los sectores más desprotegidos. En Argentina, esta idea de la igualdad real, de la justicia social, de la equidad para promover la dignidad humana, también se incorpora en el debate constitucional. Hay un antecedente muy importante, que es la Constitución Nacional de 1949. Nosotros hasta ahora hemos nombrado varias veces a la Constitución del 49, pero no profundizamos. Nosotros tenemos la Constitución histórica de 1853-1860, pero durante el gobierno del general Perón, el primer gobierno, en el año de 1949, se promovió una reforma constitucional. Y esa reforma constitucional incorporó, conocida como la reforma del 49, incorporó la lógica del constitucionalismo social y una carta de los derechos de los trabajadores, básicamente, que hablaba de la protección del trabajador, de su familia, de la ancianidad y una serie de derechos protectorios al sector laboral. En el año 55 está el golpe de Estado de lo que se autodenominó la Revolución Libertadora, y se derogó los efectos de la Constitución del 49, que nunca más volvieron a regir en la Argentina. Se restituyó la Constitución histórica de 1853-1860 y nunca más tuvo vigencia a lo largo de la historia esa Constitución, que rigió en la Argentina entre 1949 y 1955. Lo que sí se incorporó en la reforma de 1957 fue los derechos de los trabajadores en el artículo 14 bis de la Constitución. La reforma del 57 fue una reforma breve, corta, pequeña, por su importancia histórica, por su momento histórico. No vamos a ahondar ahora en esa cuestión, pero sí trajo como resultado la incorporación del constitucionalismo social en el texto histórico. Por supuesto, los constituyentes de 1853-1860 no podían imaginarse esta nueva lógica ideológica que se hubiera dado 100 años después en el mundo y en el país. Sin embargo, lo que es verdad también, lo dice la doctora Ferreyros en el texto que nosotros les estamos sugiriendo, que la incorporación del constitucionalismo social nos generó una colisión de principios con relación a la Constitución histórica y se incorporó a través del artículo 14 bis, modernizando el sistema, actualizando el sistema, como va a pasar en 1994 con la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos. Es lo que se dice el tránsito del Estado gendarme al Estado de bienestar social. El Estado gendarme que cuidaba el arbitrio, la no intervención del Estado y la no intervención de las personas sobre los bienes de cada uno, las libertades formales, a un Estado que se tiene que involucrar en la garantía de los derechos y en la protección de los derechos de los sectores más vulnerables, reconociendo que no hay una igualdad real ante la ley y que la igualdad formal debe ser vencida a través de acciones concretas, muchas de ellas generadas a través de políticas públicas que tiene que impulsar el Estado para darle garantía a esos derechos. No vamos a la historia del mundo, dice que el afán económico del capitalismo no deja lugar a la generación de derechos para los trabajadores si esos trabajadores no los obtienen a través de la lucha que genera conquistas, que luego esas conquistas se establecen en derechos. No es el capital el que abre la mano para otorgar derechos a los trabajadores, y es el Estado, pensado de la perspectiva del Estado de bienestar, del Estado justo, del Estado protector, quien tiene que colaborar
en la estrategia de protección de los sectores más vulnerables. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional es el catálogo de derechos sociales y que va a ser completado después con las normas que lo reglamenten, como hablábamos hace un rato. Dice: el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador la protección de las leyes. Está ordenando los legisladores: derecho protectorio, principio protectorio. Hay que proteger a los trabajadores. Las leyes deben proteger a los trabajadores y las trabajadoras. ¿Y en qué deben protegerlos? Condiciones dignas y equitativas de labor. Jornada limitada. Entonces vamos a tener una ley que limite la jornada de trabajo. Una ley que proteja a los trabajadores contra el excesivo trabajo que le querían imponer los trabajadores. Descanso y vacaciones pagas. Ley de vacaciones pagas, la ley de contrato de trabajo, por ejemplo, establece las vacaciones pagas. Retribución justa, el salario, y en la retribución justa tenemos el salario mínimo vital y móvil, tendremos los convenios colectivos de trabajo con salarios protegidos, los principios que van a custodiar ese salario para que no lo pierda el trabajador, el sueldo anual complementario, el aguinaldo, estarán ahí, retribución justa. La igual remuneración por igual tarea, la no discriminación de las mujeres, participación en las ganancias, colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario. Y acá está clara la protección contra el despido arbitrario, generando una serie de sanciones contra el despido, sanciones económicas contra el despido, como la indemnización. La indemnización que recibe un trabajador cuando es despedido es justamente la instrumentación jurídica, a través de un artículo concreto que está en la ley de contrato de trabajo, de la protección contra el despido arbitrario. La estabilidad del empleo público, no se puede despedir a un trabajador del Estado, un empleado público, si hay una condición para que no trabaje más, se tendrá que hacer un sumario administrativo en el cual previamente se determine su culpabilidad para declarar su cesantía o su exoneración, pero no se lo va a poder despedir. Y acá vienen también los derechos colectivos, derecho a la organización sindical libre y democrática. El Estado, a través de la Constitución Nacional, le reconoce a los sindicatos, a los trabajadores, la posibilidad de organizarse en sindicatos con un simple registro de esa organización sindical. Protege la organización sindical a través del artículo 14 bis. Y se garantiza a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo. Entonces va a haber una ley, 14.250, 24.185, ya la sabrán ustedes con el tiempo, que regule la posibilidad de hacer convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación, el derecho a la huelga, tan cuestionado en algunos países por los empresarios, nosotros lo tenemos consagrado en la Constitución Nacional. Sin huelga no hay derechos. La huelga es la posibilidad de protestar. El Estado custodia el derecho del trabajador de protestar para generar conquistas sociales, para repudiar justamente la actitud el derecho a la huelga. Es el único instituto del derecho donde se permite una acción de lesión del interés, de lesión directa del interés de un sector sobre el otro. O sea, el trabajador, reteniendo su fuerza de trabajo, implica un daño, inflige un daño directo frente al empleador. Y eso es permitido porque justamente se entiende que en el proceso histórico de consagración de derechos, la herramienta de protesta de los trabajadores es el derecho a la huelga, que es una herramienta justamente que ha permitido el desarrollo de conquistas muy importantes a lo largo de la historia. El reconocimiento de las organizaciones y la seguridad social, que efectivamente, por ejemplo, el sistema jubilatorio, el sistema de salud, las obras sociales, todas las asignaciones familiares, la protección de la familia, la asignación por maternidad. De este artículo 14b, de este catálogo de derechos, surgen luego las normas que regulan lo que es el derecho del trabajo y el derecho de la seguridad social. Ahora, estos derechos sociales, protectorios de los derechos de los trabajadores, que están en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, se vieron fortalecidos luego de la reforma de 1994 por la jerarquía constitucional
de los tratados internacionales de derechos humanos que justamente comparten el espacio de supremacía constitucional y convencional de nuestro sistema jurídico. Y casi todos los tratados internacionales de derechos humanos refuerzan al artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 23, toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, condiciones equitativas, derechos sin discriminación, igual salario, igual remuneración, derecho a la organización sindical, a fundar sindicatos, a sindicalizarse. En el mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no le voy a leer los artículos, los tienen ustedes, yo lo que creo, le voy a decir, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Protocolo de la Convención Americana, la Declaración Sociolaboral del Mercosur, todos estos tratados internacionales tienen incorporados los principios que refuerzan el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Y por supuesto, los convenios internacionales del trabajo, los convenios que suscribe nuestro país con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que tienen carácter supralegal. En este caso hemos visto la jerarquía constitucional y dijimos que estos 11 tratados del artículo 75, inciso 22, tienen la misma jerarquía de la Constitución Nacional. Luego, los tratados y convenios que se realicen con potencias extranjeras o con organizaciones internacionales, en el caso de la OIT, que es una organización especializada del sistema de Naciones Unidas, tienen carácter supralegal, y luego vienen las normas que sanciona el Congreso Nacional. Todo esto funciona como un sistema de protección de los derechos laborales, de los derechos sociales, de la seguridad social. Bien, vamos llegando al fin y solo decirle que la reforma de 1994, como hemos visto y como veremos inmediatamente, cambió la estructura política de la Argentina. Puedo decirles que antes el presidente se elegía en forma indirecta. Los electores, los ciudadanos, votábamos un colegio electoral y ese colegio electoral era el que elegía el presidente. Había 2 senadores por provincia que casi siempre representaban el mismo sector político. Ahora tenemos 3 senadores por provincia, siendo obligatoriamente el tercero por la minoría. La ciudad de Buenos Aires era una intendencia cuyo intendente lo designaba el presidente de la nación. Los porteños no votábamos a nuestro jefe de gobierno. La reforma constitucional generó esa instancia. Les estoy poniendo solo la creación del jefe de gabinete, la creación del Consejo de la Magistratura para la selección de los magistrados, en fin, cambió la estructura política de la Argentina. Otorgó jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos, como hemos visto en las unidades anteriores, y modernizó de esa manera, nutrió, oxigenó el texto histórico de la Constitución Nacional. Incorporó a los derechos de tercera generación, los derechos difusos, los derechos de acción colectiva, entendiendo que había padecimientos que generaban derechos subjetivos a más allá de una persona individual, que era un colectivo de personas que se veían perjudicadas y que podían reclamar en su conjunto para ellos y para lo que ellos representan a través de asociaciones, por ejemplo. Y incorporaron, entre otras cosas, los derechos que tienen que ver con la protección del medio ambiente, los derechos que tienen que ver con la protección de los consumidores y como lo veníamos sosteniendo. Pacificó la jurisprudencia la Constitución, porque muchas de las reformas constitucionales que se hicieron en el año 94 lo que lograron es venir a dejar por sentadas finalmente cuestiones que estaban siempre sometidas a los ciclos más conservadores o más progresistas de los tribunales superiores en su interpretación. Pongo un ejemplo que estuvimos viendo que tiene que ver con la autonomía universitaria. La consagración constitucional de la autonomía y la autarquía universitaria vino a cerrar una discusión filosófica de ciclos acerca de si teníamos una autonomía amplia o restringida.
Y así, en muchísimos sentidos, la Constitución vino a pacificar, a darle un sentido único, a darle una armonía al texto constitucional, recogiendo las discusiones que se habían generado en el tiempo. Pero a la vez, otra virtud de esa reforma constitucional es que supo mantener el tronco histórico. O sea, tenemos ese proceso de la Constitución liberal de 1853-1860, a la que le fueron incorporando los derechos sociales en la Constitución del 57, los derechos de los trabajadores, los derechos de la seguridad social, y que luego, en 1994, tuvo la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos y una modificación sustancial en gran parte de su articulado, pero que mantuvo la filosofía del proyecto de nación originario, mantuvo una lógica constitucional que nos permite darle un sentido orgánico, ayornado, reconfigurado, pero que mantiene justamente el sentido orgánico tradicional. Bueno, hasta aquí llegamos en esta unidad. Los espero en la próxima clase virtual.